Los jóvenes se pueden quedar en la parte de aquí hoy con nosotros. Hermanos, Marcos 11, por favor. Versículos 1 en adelante. Okay, si gusta, vamos a leer del 1 al 7, si gusta, para iniciar. Hermanos, damos gracias a Dios por el privilegio de estar hoy aquí, ¿verdad? Y todos estos, bueno, Marcos 11, ¿verdad? Desde el versículo 1, hermanos, prácticamente hasta el 26, todos prácticamente van conectados. Bueno, luego el capítulo 12, la parábola de los labradores malvados también va conectado, pero hermanos, he comenzado a estudiar desde el 11 hasta el 26 y hermanos, he estado en una lucha de qué predicar hoy, porque originalmente lo que yo tenía planeado predicar hoy, hermanos, era cuando Jesús maldice la higuera, pero cuando entra en la cuestión de orar, ¿verdad? Y decirle a esta montaña, échate de aquí, allá. Entonces estaba pensando, hermanos, explicar sobre la oración y la confesión positiva y todo lo que vemos en nuestros días, ¿verdad, hermanos? La falsedad y lo que vemos en nuestros días. Pero, hermanos, como todo iba junto, ¿verdad? Entonces terminé haciendo 2 prédicas, hermanos, así que hoy vamos a hacer esta. Y tal vez, hermanos, el domingo, no sé, hermanos, si vamos a predicar sobre cuando Jesús entra al templo y echa a los malhechores, ¿verdad, hermanos? A los mercaderes, o si vamos a predicar sobre la higuera, hermanos, porque el templo está entre medio de cuando Jesús maldice la higuera y cuando vuelve a ver la higuera. Así que es muy importante, hermanos, que pongan atención hoy y el domingo, ¿verdad, hermanos? Y el próximo domingo, lo más seguro, hermanos, porque estas predicaciones van unidas. Lo tenemos, hermanos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por estar reunidos en su casa este día viernes. Oramos, Señor, que en este estudio bíblico usted nos hable y nos ministre, Señor, según su gran misericordia. Que nos avive, Señor, y nos hable por medio de su palabra para, Señor, compartir nuestra fe y anunciar a nuestro Salvador, a todo el mundo que le necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, ya entramos a la última parte de la vida de Jesús. En este capítulo 11, hermanos, conocido como Domingo de Ramos, ¿verdad, hermanos? Popularmente en nuestros calendarios aparece como Palm Sunday, ¿verdad? Y la razón es, hermanos, porque este día domingo Jesús está comenzando su última semana en Jerusalén. Entonces, desde Marcos 11 hasta el 16, hermanos, todos estos capítulos tratan con la última semana de vida del Señor acá. Entonces, Jesús entra, ¿verdad? Un domingo, hermanos. El Señor va a morir el viernes y el Señor resucita el próximo domingo. Entonces, esto es, hermanos, ya a lo que hemos llegado en nuestro estudio del libro de Marcos. Y si usted ve, hermanos, Jesús está entrando a Jerusalén y yo quisiera introducirme hoy con Mateo 23 en las pantallas 37 al 39 porque nos revelan un poco, hermanos, del sentimiento del Señor Jesús. Estas palabras en el Evangelio de Mateo están escritas después que Jesús ya entró a Jerusalén y Jesús las dice, hermanos, en el contexto cuando Él está reprendiendo a los fariseos y a los escribas. Y Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas, y usted sabe, hermanos, que en Jerusalén murieron muchos profetas, ¿verdad? Que apedreas a los que te son enviados. Y luego dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. He aquí vuestra casa se os deja desierta, dice el Señor, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algo que ya habían dicho cuando Él entró, pero algo, hermanos, que van a volver a decir el día que Cristo vuelva, hermanos, donde Él va a venir es a Jerusalén, hermanos, en su segunda venida, y eso lo vamos a ver hoy. Pero Israel, hermanos, usted sabe de que fue el pueblo que Dios escogió para darse a conocer al mundo, para dar sus leyes, para dar a su hijo, hermanos, que descendiera de la tribu de Judá. Dios escogió al rey David, y el rey David, hermanos, conquistó Jerusalén y fue conocida como la ciudad del gran rey. Cuando David peca, hermanos, con el censo que hace tan horrible, ¿verdad, hermanos? Y viene la matanza, hermanos, donde el ángel de Jehová está matando a muchos israelitas. David clama a Dios que cese esa matanza. Y en ese problema, hermanos, es donde Dios dice que Él escoge ese monte que se lo conoce como Sión, ¿verdad? El monte Moriah, donde, hermanos, Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac. Ese monte Dios lo escoge para ahí, hermanos, hacer su morada. Jerusalén es escogida y esa montaña es escogida para ser el templo, hermanos, donde Dios va a habitar, donde va a habitar el arca del pacto, ¿verdad, hermanos? Entonces, en Jerusalén, hermanos, se celebraban las fiestas donde todo Israel se reunía, y en este momento se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y, hermanos, los historiadores dicen que la población en Jerusalén se triplicaba para esos días. Entonces, usted se puede imaginar, hermanos, si aquí en Baltimore se hiciera una celebración donde gente de todo Maryland viene y se llenara, hermanos, aquella ciudad. Eso es lo que estaba pasando aquí. Había mucha gente. Entonces, hermanos, vemos en los versículos que hemos leído de que Jesús les dice que vayan a un lugar, que ahí va a hallar un pollino, que lo desaten, que la gente les va a preguntar, que ellos les tienen que responder, el Señor lo necesita, la gente lo va a dejar que se lo lleven. Y vemos, hermanos, de entrada cómo el Señor estaba en control de absolutamente todo lo que estaba pasando en este momento, ¿verdad, hermanos? El Señor estaba en control de todo. Yo quisiera poner 1 de Pedro 1:18 también hoy para introducirme, hermanos, y el apóstol Pedro nos dice que nosotros sabemos que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto se leía el martes también, ¿verdad? La cual recibimos de nuestros padres. Y Dios no nos rescató, hermanos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya, y esto me encanta, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, Dios hizo el plan de mandar a su hijo a morir en la cruz del Calvario antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Hermanos, antes de que se creara Adán y Eva, antes de que creara Dios el universo, hermanos, ya en la Trinidad de Dios, hermanos, en el consejo de la Trinidad, ¿verdad? Escogió el Hijo venir y morir, porque Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla, y yo tengo poder para ¿qué? Volverla a tomar. Y Jesús dice más adelante en Juan, nadie tiene mayor amor que uno dar su vida por sus amigos. Entonces, ya antes de la fundación del mundo, hermanos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, es que nuestro Dios, hermanos, de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesús. Y esas fiestas, hermanos, como la Pascua, solo apuntaban a como Jesús, hermanos, que 1 Corintios 5:7 dice que Jesús es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Entonces esas fiestas, hermanos, todas las fiestas judías, el día de reposo y todas estas cosas apuntaban hacia nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús. Hebreos 4 dice que Él nos da reposo, ¿verdad? 1 Corintios 5:7, Él es nuestra Pascua. Y de esa manera, hermanos, esta entrada de Jesús a Jerusalén era de gran suma importancia. Ahora en el versículo 1, hermanos, algo que me llamó la atención y que quisiera hacer un pequeño énfasis hoy, es que dice de que cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos. Jesús viene entrando a Jerusalén, de parte, hermanos, o sea, Él viene del monte de los olivos, entrando a Jerusalén, y esto es muy importante, si puede poner nuestra hermana Zacarías 14, 3 al 4.
Esto es muy importante, hermanos, porque el Monte de los Olivos, usted sabe que es donde Jesús frecuentaba orar, ¿verdad? Era un lugar donde a él le encantaba orar. Era un lugar, hermanos, donde, por ejemplo, cuando Jesús en Hechos 1 se despide de los apóstoles y él asciende a los cielos, él se despide de ellos en el Monte de los Olivos. Y la Biblia dice, hermanos, en el libro de Zacarías, que el Señor Jesús, cuando él regrese a la tierra, él va a regresar y pondrá su pie en el Monte de los Olivos. Y dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Entonces, en la segunda venida, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesús viene y él se para en ese monte, y por eso me acordaba yo de esto, porque dice que está enfrente de Jerusalén al oriente. Entonces, que así como Jesús vino entrando de ahí, hermanos, así como Jesús oraba desde ese monte, así como Jesús ascendió a los cielos desde ese monte, es ahí mismo donde Él vendrá, ¿verdad? Para establecer su reino eterno y para establecer, hermanos, la nueva Jerusalén y establecer, hermanos, su reino que no tendrá fin jamás. Dice que el Monte de los Olivos, cuando el Señor venga, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y sigue diciendo, de la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, si puede poner nuestra hermana también Zacarías 12:10, para que veamos, hermanos, cómo todo esto ya Dios lo había profetizado en las Escrituras, ¿verdad? Y dice Dios, hermanos, que en el día que Cristo regrese, derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y yo sé que no todos creen quizás en esto, pero la mayoría de cristianos creen de que cuando Jesús regrese a la tierra, hermanos, todos los israelitas nacionales, el Israel nacional que esté vivo en aquellos días va a ser salvo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Jesús vino, ya no hay diferencia entre judío y griego, dice la Biblia, ¿verdad? Y la pared intermediaria fue quitada y el evangelio tiene que ser predicado a todos y nadie se puede salvar solo por ser judío, sino que todos debemos creer en Jesús, ¿verdad? Pero el día que Cristo regrese, hermanos, como dice Romanos, ¿verdad? Cristo vendrá, todo Israel será salvo y es ahí donde se cumplen estas profecías que el Señor derramará espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, dice Dios, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y la Biblia dice, hermanos, el apóstol Juan, cuando él escribe su evangelio, de que cuando Jesús estaba en la cruz crucificado, y usted sabe, hermanos, de que aunque pensaban que él ya había muerto, y ciertamente él ya había muerto, pero dice la Biblia que quiebran las piernas de los dos malhechores que están a la par de Jesús, ¿verdad? Para terminarse de asfixiar y de morir rápido. Pero cuando se acercan a Jesús, ven que ya está muerto, y uno de los guardias, para asegurarse que Jesús estuviera muerto, agarra una lanza y traspasa su costado, y del costado de Jesús sale agua con sangre, ¿verdad? Y esto, hermanos, dice el apóstol Juan que fue hecho para cumplir lo que estaba escrito aquí en Zacarías, que mirarán a mí a quien traspasaron. El Señor fue traspasado su costado. Y también dice la Biblia que eso fue escrito y eso sucedió, para que se cumpliera lo escrito en los Salmos de que no se iba a quebrar ninguno de sus huesos, ¿verdad, hermanos? Entonces, si puede poner nuestra mano más, Apocalipsis 1, 7 al 8. Y aquí vemos, hermanos, el cumplimiento de Zacarías 12:10 y dice, he aquí, o sea, Zacarías 12:10 se cumplió en primera parte cuando Jesús vino y murió, ¿verdad? Y fue traspasado. Pero se termina de cumplir en su segunda venida, donde dice, he aquí que viene con las nubes el Señor, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice, hablando de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y luego el Señor dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Entonces la iglesia, hermanos, espera la venida de Cristo, ¿verdad? Y así como Cristo entró, hermanos, en Jerusalén, y así como Cristo entró, ¿verdad?, desde el Monte de los Olivos, y desde ese monte Él se fue, y a ese monte, hermanos, Él va a regresar. Ahora, versículos 7 al 10, por favor. Hemos visto, ¿verdad?, que Jerusalén era la ciudad escogida, pero Jerusalén rechazó a su Mesías, ¿verdad, hermanos? Y por eso Jerusalén va a ser destruida. Y en el año 70, hermanos, estamos hablando que aquí era alrededor del año 30, en el año 70 ya de nuestros tiempos, hermanos, Jerusalén fue destruida, ¿verdad, hermanos?
Entonces hemos visto, hermanos, que la entrada de Jesús a Jerusalén era para cumplir el plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo y para cumplir todas las profecías, que hay muchísimas más, ¿verdad, hermanos? Si usted tiene una Biblia de estudio, por ejemplo, la Biblia de estudio MacArthur, y mira la vida de Jesús y mira cómo en Jesús se cumplieron las profecías, es extraordinario, hermanos, ver cómo en Jesús se cumplieron profecías escritas 1000 años, 1500 años, 700 años antes que Él viniera por personas, hermanos, que vivieron hace tantos años y por diferentes autores. Sabiendo que la Biblia fue escrita por lo menos por más de 40 diferentes personas. Entonces, vemos el versículo 7 al 10. Dice, hermanos, que trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó Jesús sobre este pollino y también tendían sus mantos por el camino, dice, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás dando voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y la palabra Hosana es una oración hebrea que significa salva ahora. Entonces, la gente estaba diciendo, este es el Mesías. Este es el Mesías que viene a salvar. Y por eso dice la Biblia en otro evangelio de que los fariseos se enojan, ¿verdad? Y le dicen, maestro, oye lo que dicen, cállalos. Y Jesús le dice, si estos callaran, las piedras hablaran, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde viene esa famosa frase. Entonces ellos estaban alabando y honrando a Jesús, ¿verdad? Diciendo, sana en las alturas, o sea, salva ahora. Ellos querían ser salvos de la opresión de Roma. Y usted sabe, hermanos, que una vez hicimos aquí en la iglesia, creo que varios ya estaban en ese momento, toda una serie en el Evangelio de Juan, solo del capítulo 6, ¿verdad, hermanos? Hicimos toda una serie de predicaciones, creo que ahí es cuando la familia Álvarez comenzó a venir a la iglesia y se quedaron en la iglesia. Pero yo me recuerdo, hermanos, que esa serie me impactó, hermanos, porque la gente quería hacer a Jesús rey y la razón por la que lo quería hacer rey, hermanos, era solo por cosas carnales. Jesús les dice, me buscan porque comieron pan y Jesús los sanó y les dio a comer pan. Pero no me buscan por las señales, dijo Jesús. Y Jesús les predicó que Él era el pan de vida. A más de 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Póngale que eran 20,000 o más personas siguiendo a Jesús. Cuando Jesús termina esa enseñanza, hermanos, del pan de vida, dice la Biblia que Jesús solo se queda con los 12. Todos se van, todos lo abandonan porque Él está hablando de morir. Entonces vemos, hermanos, que yo no estoy seguro, hermanos, de esta multitud que todos hayan sido discípulos. Muchos sí. Pero lo que sí vemos, hermanos, es de que a la hora de la verdad, todos abandonan a Jesús, ¿verdad? Todos abandonan a Jesús, incluyendo los 11, ¿verdad? Bueno, los 12 con Judas también, ¿verdad? Todos, hermanos, dejan a Jesús cuando Jesús muere, hermanos, en la cruz del Calvario. Y el Señor sabía exactamente todo lo que iba a suceder, hermanos. Entonces la gente alaba al Señor pensando que Él era el Mesías. Pero yo le aseguro que la mayoría de ellos, si bien todos ellos, porque dice la Biblia que ni los discípulos entendían bien cómo es eso que Él iba a morir en Jerusalén. Porque ya vimos, hermanos, en el Evangelio de Marcos que 3 veces les dijo Jesús que iban a Jerusalén para Él morir, para Él ser entregado a los ancianos y despreciado por ellos, y ser azotado y ser crucificado. Entonces, pero ellos no podían entenderlo, ellos no querían creerlo. Este no es nuestro Mesías. Sin lugar a dudas, durante todo este tiempo, hermanos, del diablo iba maquinando la mente de Judas, traiciónalo, y ahí fue donde viene la oferta a Judas, ¿verdad? Esa va a ser una predicación que vamos a hacer sobre Judas acá. Cuando le ofrecen a Judas dinero por Jesús y él lo vende, ¿verdad, hermanos? Entonces todo esto está pasando en este momento, donde la gente, hermanos, quería un Mesías como un líder político, ¿verdad, hermanos? Y Jesús no venía a hacer eso. Por ejemplo, en nuestro país, yo sé que ahorita hay mucha controversia, ¿verdad?, con lo de Nayib Bukele, pero eso más o menos era lo que esta gente quería. Alguien que viniera a liberarlos de la opresión de Roma, a establecer un reino político, ¿verdad? Ellos miraban solo las cosas carnales, pero el Señor venía a hacer algo diferente. Y si puede poner a nuestra hermana Zacarías 9 al 10.
Y aquí es donde esta profecía está escrita. Y me gusta mucho, hermanos, lo que dice ahí, porque dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué se tenían que alegrar? Porque aquí tu rey vendrá a ti. Y la gente estaba alegre, pero no entendía bien, hermanos. Pero aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Dice que cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y por eso es que Jesús, hermanos, entra a la ciudad para cumplir esa profecía exactamente. Y por eso, hermanos, vemos que en los 4 evangelios se escribe esa entrada triunfal, porque es de gran importancia. Y dice: y de Efraín destruiré a los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, que es lo que Jesús venía a hablar. Paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, ¿qué venía a hacer Jesús, hermanos? A morir y a resucitar, para que de ahí saliera el mensaje de que Dios perdona pecados y que por medio de la muerte de Jesús el hombre se podía reconciliar con Él. Eso es lo que venía Jesús. En Génesis 3, si usted se recuerda, hermanos, cuando el hombre peca, es sacado del jardín, ¿verdad? Del huerto del Edén. Es sacado, y el querubín, que es, en la Biblia siempre se usa como protector para que no se pueda acercar a alguien a la presencia de Dios. Los querubines son ahí guardianes para que el hombre no pueda entrar de nuevo a la presencia de Dios. Y desde ahí, Génesis 3, hasta que viene Jesús, vemos la historia de los hombres llenas de matanza, de maldad, como lo vemos en el día de hoy también. Pero Jesús viene para restaurar, hermanos, la comunión del hombre con Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, constantemente, ese es el énfasis que hacemos nosotros aquí como iglesia, que el evangelio es para que el hombre tenga una relación con Dios, ¿verdad? No enfocado tanto en las cosas materiales. Y lo vemos hasta cómo Jesús nos enseña a orar. ¿Cómo nos enseña a orar Jesús, hermanos? En Mateo 6 y en Lucas 11. Padre nuestro que estás en los cielos, hablando de que Dios nos salva para ser nuestro Padre, ¿verdad? Es más, en Juan 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La ciudad no lo va a recibir, lo van a crucificar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron se les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces el evangelio es para que seamos hijos y para que podamos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y mire cómo se debe orar: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. El evangelio, hermanos, nos enfoca primeramente en Dios. Jesús nos enseñó a orar por su gloria. O sea, cuando uno ora, uno ora lo que a uno le preocupa, ¿verdad? O lo que hay en su corazón. Y el creyente que verdaderamente está correcto con Dios, hermanos, cuando ora, lo primero que él está orando, lo que a él más le importa es la gloria de Dios. Que su nombre sea santificado, que su reino venga y que se haga su voluntad. Y después dice: danos hoy el pan de cada día. O no nos dejes caer en tentación. O líbranos del mal. No queremos caer en tentación porque no queremos que el pecado nos destruya. No queremos que el mal se nos acerque. Queremos el pan de cada día. Tenemos necesidades físicas. Pero, hermanos, esas cosas se van a recibir si estamos enfocados primero en Dios. El Señor venía a restaurar nuestra comunión con Él. Y lo que se había perdido desde Génesis 3. Pero, hermanos, eso no es lo que querían estos hombres. Y yo traigo una imagen, si la puede poner nuestra hermana, del Catecismo Mayor de Westminster, hermanos. Y a mí, no sé si la puso, hermano, a mí esto me gusta mucho, hermanos, porque usted sabe que cuando los reformadores comenzaron, ¿verdad? Y reformaron la iglesia cristiana. Entonces, cuando ellos reformaron la iglesia, hicieron algunas cosas, como por ejemplo la confesión de fe de Westminster, que la citábamos, hermanos, cuando hablábamos en Lucas 10 del divorcio, ¿se recuerda? Y yo cité, hermanos, la confesión de fe de Westminster, hermanos, que en cuanto al divorcio, hermanos, exactamente la conclusión que yo primero llegué sin conocer la confesión de fe, ya después con los años cuando la conocí, hermanos, y yo por eso la citaba, hermanos. Pero aquí vemos el Catecismo Mayor de Westminster y la palabra catequismo, hermanos, significa instrucción elemental escrita con preguntas y respuestas. Entonces, yo sé que quizás a las hermanas, porque en Latinoamérica no se usa la palabra, ¿por qué? Por miedo del catolicismo, ¿verdad? Entonces, en los americanos todos usan la palabra catequismo, en las iglesias cristianas estoy hablando, ¿verdad? Todas las denominaciones, hermanos, evangélicas aquí en Estados Unidos,
Pero entre los hispanos no se usa. ¿Por qué? Por miedo a la Iglesia Católica. Pero hermanos, por ejemplo, en Biblias, yo sé que algunos tienen la Biblia de estudio herencia reformada. Si usted mira esa Biblia de estudio herencia reformada, al final está este catequismo mayor. Y es como usted está leyéndolo ahí. Espero que lo alcance a leer, hermanos. Pero hace preguntas y luego vienen respuestas. Y esto, hermanos, los que tenemos niños, creo que es muy importante que lo tengamos. Y yo, aquella vez que di una enseñanza a los que tienen niños, sobre todo pequeños, ya a los que les crecieron quizás ya no tanto, aunque siempre les ayudaría, pero a los pequeños sobre todo, hermanos, como el hermano Marvin que un día va a tener, ¿verdad? Los jóvenes que un día van a tener, los que tenemos niños pequeños, hermano Henry, hermano Ricardo, fuera bueno esto, hermanos, porque ya está el trabajo hecho ahí por nosotros. Pero aquí está la primera pregunta del Catequismo Mayor de Westminster, y a mí esto me encanta, hermanos. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? O sea, ¿cuál es el propósito del hombre en la tierra? ¿Por qué existe el hombre? ¿Cuál es el fin? Y dice, el fin principal, la respuesta, y más alto de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Y eso, hermanos, es la razón por la que Jesús vino y por eso esta respuesta venía a mi mente. Porque el Señor vino, hermanos, para salvarnos, para poder glorificar a Dios y para poder gozar plenamente de Él para siempre, hermanos. Que es la razón por la cual Cristo nos rescató. La ciudad de Jerusalén, Jesús está entrando aquí y Él iba a morir, Él iba a ser rechazado, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, porque ellos, hermanos, estaban enfocados en las cosas malas. Y por eso mataron a todos los profetas. Pero Jesús, hermanos, venía con un fin diferente. Y yo quiero leer algo que traigo escrito, hermanos, de un libro de Mark Dever, el hermano Mark Dever, que aquí está la iglesia de La Penas, ¿verdad? Aquí en D.C. Pero un hermano en la iglesia de él estaba predicando, y sobre la entrada triunfal de Jesús. Y dice Mark Dever, hermanos, que le quedó tan grabado en la mente lo que este hermano dijo, que lo escribió en un libro. Yo lo quiero leer, hermanos, porque yo creo de que de ahora en adelante, siempre que lea la entrada triunfal de Jesús, esta historia va a venir a mi mente y posiblemente ya no va a salir de la suya tampoco después que yo se la cuente, lo cual que yo creo que va a ser bueno. Él hace un contraste, hermanos, entre el Islam y el cristianismo. Y él dice que podemos ver la diferencia entre Jesús y Mohammed, o Mahoma, ¿verdad? Solo en cómo ellos entraron a la ciudad que la religión del Islam o que el cristianismo considera santa. Y usted sabe que los islámicos consideran santa la ciudad de la Meca, ¿verdad? Y usted ha visto fotos de personas arrodilladas ahí, ¿verdad? Donde hay como una especie de cubo, donde dicen, hermanos, que dentro de ahí está aquella piedra, hermanos, que pelean en Hechos, ¿verdad? En Éfeso, hermanos. Ahí está todo eso metido supuestamente, hermanos. Y usted sabe que el musulmán tiene que ir por lo menos una vez en la vida a la Meca, a ese lugar, para poder ser salvo. Está dentro de sus 5 pilares. Me recuerdo un compañero en la escuela, hermanos, de que los papás le habían dicho que para graduación ese iba a ser su regalo. Y después él le contó a un maestro y el maestro después le contó a toda la clase, hermanos, y después le comenzaron a hacer burla y él se enojó, hermanos. Así que siempre que recuerdo eso, hermanos, eso viene a mi mente. Es como una gran cosa para ellos, ¿verdad? El poder ir a la Meca. Pero ¿cómo es que Mahoma conquistó la Meca? Y este libro dice así: que Mohammed entró en la ciudad montado en su caballo de guerra, con 400 hombres montados en caballos y 1,000 hombres a pie, 10,000, hombres a pie, listos para conquistar la ciudad. Entonces 10,000 a pie, 400 hermanos en caballos y Mahoma adelante, hermanos, para conquistar la ciudad. Dice, hermanos, de que a todos los que se opusieron los mataron. A otros los tomaron como esclavos y, hermanos, obligaban a la gente a la fuerza a rendirse y a aceptar la religión musulmana. Entonces era una obligación, era una conquista, ¿verdad? Militar, hermanos, donde mataban a los que no se sometían
y donde la gente tenía que someterse a la fuerza, al Islam. Entonces, hermanos, ellos tenían que aceptar a Mohammed como el profeta, ¿verdad? Y como el líder político y religioso de la ciudad. Y hermanos, cuando yo escuchaba esas palabras, cuando yo leía, esas palabras del libro del hermano Mark Dever, yo me ponía a pensar, eso es exactamente lo opuesto a lo que está haciendo aquí Jesús, ¿verdad, hermanos? Jesús no viene en un caballo, hermanos, Jesús viene en un asno, como dice ahí la Escritura. Jesús, hermanos, no viene con espadas, hermanos, vienen con palmas los discípulos. Hermanos, Jesús no viene a que por la fuerza la gente tiene que hacerse parte de su movimiento, ¿verdad? Es más, aún cuando Pedro saca la espada, Jesús le dice que la guarde, ¿verdad? Que esa no era la manera como el reino de Dios se iba a expandir, hermanos. Jesús entró para llamarlos al arrepentimiento y a la fe. No, hermanos, a la fuerza obligar a las personas a someterse. Hermanos, Jesús no vino a esclavizar a la gente bajo el yugo de maldad y de mentira del Islam. Hermanos, estábamos viendo una película que se llama Not Without My Daughter, o sea, no sin mi hija, ¿verdad? Not Without My Daughter. Y está Alfred Molina, que es el protagonista de la película, quien fue Doc Ock, ¿verdad? Los jóvenes saben de quién hablo. Y hermanos, en la película está basada en la vida real, en el libro que escribió una señora que se casó con un musulmán, ¿verdad? De Irán. Y de que, hermanos, él le dijo que iban a ir a Irán solo a visitar a la familia, pero luego se iban a regresar, y cuando la mujer va con él a visitar Irán, ya él le dice que no se van a regresar, y la mujer no puede salir de la casa porque las otras mujeres que están ahí, porque toda la familia vive juntas, la están vigilando. Él comienza a pegarle, hermanos, comienza un abuso a ella y a su hija. Entonces, ella tiene oportunidades de huir, pero no sin la hija. Entonces, por eso se llama la película No Sin Mi Hija, o el libro, ¿verdad? Se llama No Sin Mi Hija. Y la película, hermanos, de verdad le enseña. Yo por eso le digo a Stephanie, esa película hay que enseñársela a todas las jóvenes de la iglesia. No solo para que no se casen con alguien de la religión musulmán, pero para que no se casen con un incrédulo. Porque muestra, hermanos, lo que es un matrimonio con un hombre que no teme a Dios. Y hermanos, eventualmente la mujer conoce en el mercado algunas personas que, así como en nuestros países hay coyotes, ¿verdad, hermanos? Prácticamente esta persona de contrabando la saca y logran, hermanos, ellas escapar. Dentro de Irán van a una embajada europea pidiendo ayuda para que la embajada americana la saque, pero no las pueden sacar, porque en Irán la mujer es propiedad del hombre. Y esa película, hermanos, muestra mucho de lo que es el Islam. Los que estudiamos con compañeros en la escuela vemos que eso, hermanos, crea mucha ira, hermanos, y crea, hermanos, un orgullo, hermanos, que no es lo que el evangelio debe hacer en el corazón de las personas. Jesús vino a darnos un corazón nuevo, hermanos. Jesús en el Sermón del Monte nos habló, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos será el reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados cuando los calumnien y los persiguen. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. O sea, la vida en el Sermón del Monte, hermanos, la vida ética que Jesús enseñó a sus discípulos es completamente lo opuesto a lo que las religiones del mundo hacen. Y esto no solo lo vemos en el Islam, hermanos. Pero cuando yo estaba pensando en estas cosas, pensaba, ¿quiénes eran los que peleaban con los islámicos por Jerusalén? Porque Jerusalén cae en el año 70, ¿verdad, hermanos? Y de ahí usted sabe que pasa en manos de muchos. Eventualmente los musulmanes toman control de Jerusalén. Y la Iglesia Católica Romana quiere recuperar Jerusalén y comienzan las famosas cruzadas. Cuando íbamos a la escuela estudiamos esto, ¿verdad? Y hermanos, comenzó a derramarse sangre peleando, hermanos, físicamente las personas. Desobedeciendo completamente la Iglesia Católica lo que el Señor Jesús enseñó en el Evangelio, lo que enseñaron los apóstoles, y negando el cristianismo. Más adelante pensaba yo, en la misma Iglesia Católica cuando comenzó la Santa Inquisición, para matar a los infieles, para matar a aquellos que creían herejías o enseñaban herejías. Y hermanos, no solo, ¿verdad?, murieron personas como protestantes, ¿verdad? Aquellos que protestaron, hermanos,
y Martín Lutero, usted sabe que solo sobrevivió porque uno de los príncipes de Europa lo cuidó, lo protegió de esa manera, hermanos. Pero antes de Martín Lutero murieron muchos hombres, ¿verdad? Como William Tyndale, solo por traducir las escrituras. Y usted sabe, la Santa Inquisición, y en España, hermanos, comenzó antes que en Roma aún, en la España católica. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque ¿cómo fue que el catolicismo romano creció en toda Latinoamérica? Porque la Santa Inquisición vino a asesinar a los indios nativos y a, hermanos, ponerles por fuerza que tenían que aceptar la religión. Y así fue, hermanos, como creció en Latinoamérica. Hermanos, Jesús a nosotros como cristianos nos llama al opuesto, y yo creo que eso es lo que aprendemos en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Él no nos llama, hermanos, a por la fuerza como en el Islam o en el catolicismo romano, ¿verdad? A, hermanos, a forzar a la gente de esa manera, no. ¿Cómo dijo Jesús que iba a ser expandido el evangelio? Y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo es, hermanos, que Jesús, el evangelio, que Cristo va a ser expandido y conocido, hermanos, el nombre de Cristo dentro de las naciones? Enseñando. Y si vemos en el Nuevo Testamento, Pablo dice que él pide oración para que Dios les abra una puerta para dar a conocer el evangelio. Él siempre está pidiendo oración por los lugares donde el evangelio no ha llegado. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermanos? La iglesia debe de evangelizar por medio de la oración y por medio de enseñar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, con el musulmán, ¿qué debe hacer la iglesia? Con el musulmán, hermanos, la iglesia debe orar. La iglesia debe clamar, la iglesia debe enseñarles, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio. Por ejemplo, hermanos, yo siempre digo que para evangelizar, si usted tiene la oportunidad de evangelizar a alguien como un familiar, un amigo, alguien con quien usted pueda hablar varias veces, muchas veces, pueda visitarlo a su casa, debe hacerlo por medio de Romanos capítulo 1 al 3 por lo menos. Porque si usted los lleva de Romanos 1, 2 y 3, usted les ha compartido el evangelio, el pecado, la ira de Dios y luego la salvación. Hasta quizás en la iglesia deberíamos de hacer una serie de eso, ¿verdad? Por lo menos del 1 al 3 de Romanos o del 1 al 8 para enseñar, hermanos, cómo se predica el evangelio. Pero, hermanos, es muy importante que nosotros nos sentemos a hablar con estas personas. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que uno de los misioneros, hermanos, no sé si ustedes vieron una foto en Facebook que yo posteé de que iba hablando con uno de ellos, ¿verdad? Un muchacho algo más alto que yo, que íbamos ahí en medio de toda la gente en el mercado, hermanos. Ese joven, me recuerdo que él contó un testimonio, hermanos, de que a mí me gustó tanto, que él dice de que había una persona que estaba teniendo sueños con Jesús. Y tenía sueños, un musulmán, y tenía sueños, y tenía sueños, y tenía sueños con Jesús. No un musulmán, perdón, un Uyghur era de los que salieron huyendo de China a Turquía. Entonces dice que él tenía sueños con Jesús, y que fue, dice, al playground, donde ahí en Turquía hay varios donde estaban los niños. Y el niño de este hombre agarra amistad con el niño del misionero, y comienzan a jugar y a jugar. Comienzan a hablar. En la plática sale que este hombre, el misionero, le dice que es cristiano, porque en Turquía, ¿verdad? No es tan peligroso, aunque las iglesias no tienen rótulos ni nada así, no es tan peligroso como en otros países. Le dice que es cristiano y el hombre le dice que ha estado teniendo sueños con Jesús el otro. Y comienzan a hablar. Le dan una Biblia en su idioma. Y hermanos, lo último que nos contó el misionero es que el hombre ya había leído los 4 evangelios. Y que ya estaba luchando con entregar su corazón a Jesús y con el miedo que él tenía de todo lo que le iba a pasar con la familia. Entonces vemos, hermanos, y sabe, yo estaba escuchando una predicación que me encantó, hermanos, del hermano Tony Merida, ¿verdad? Él, hermanos, él trabaja aquí entre los plantadores de iglesias de Zen Network, y él siempre da talleres sobre la predicación aquí, hermanos, pero su iglesia trabaja mucho en Turquía. Y él dice, hermanos, hablando de Turquía y de Asia Central, ¿verdad? Asia Central, hermanos, es Afganistán, Irán, todos esos países que antes estaban bajo la Unión Soviética, hermanos. Parte de Rusia es considerado Asia Central, ¿verdad?
Dice, hermanos, que los misioneros de International Mission Board, dice que International Mission Board solo tenía 5 familias entre toda esa gente hace 30 años. O sea, en Asia Central, la agencia misionera más grande en Estados Unidos, solo tenía 5 familias, hermanos, hace 30 años. 5 familias de misioneros, su esposa y sus hijos, entre toda esa gran multitud. Hoy, y esta parte no la entendí en el mensaje y lo volví a ver, yo no sé si hay 11,000 misioneros o 11,000 contando a los misioneros y su familia, pero hoy hay 11,000 personas, dijo él, familias de misioneros, ¿verdad? Sean 11,000 misioneros o con la familia entera, contando el número 11,000 personas de IMB sirviendo en Asia Central. De 5 a 11,000. Ha crecido mucho el número de personas que han ido allá. Hermanos, y si usted los va a ver, muchos de ellos recién casados se fueron de aquí, jóvenes, porque fueron llamados por Dios a servir allá. Y esto es lo mejor. Los estudios que ellos tenían, que IMB tenía, dice que hace 30 años se creía que en toda esa región, Irán, Afganistán, Rusia, Turquía, toda esa región, solo habían 3,000 cristianos registrados. 3,000 cristianos. Hoy, en toda esa región, se estima que hay más de 250,000 cristianos, lo cual siempre es muy poco. Y usted sabe, hermanos, que solo en Estambul era el 0.001, ¿verdad?, por ciento de la ciudad creyente. Pero de 3,000 en 30 años han crecido el número de misioneros y ha llegado, hermanos, a ser 250,000 personas cristianas que hay ahí. Entonces la iglesia, ¿verdad?, debe de dar, hermanos, y nosotros hemos dado, ¿verdad?, y damos, hermanos, a IMB, pero también la iglesia, hermanos, debe de estar orando. Y no solo orando, pero acá también, hermanos. Porque aquí están, y los jóvenes en la escuela hablan con ellos. En la escuela es el mejor tiempo para evangelizar a un musulmán, pienso yo. Porque ya después, cuando uno sale de ahí, si uno no ve en el trabajo, ya cuesta. Si es vecino, es otra oportunidad, pienso yo. Porque usted mira a las mujeres cómo están. Ayer o antier con Stephanie fuimos, hermanos, a comprar el regalo para JJ. Y cuando estábamos en las tiendas, hermanos, pasaron unas mujeres, ¿verdad?, con la máscara negra, solo sus ojos abiertos. Y si usted las ve, hermanos, y siempre el pelo cubierto, y si usted las ve, se le ve tristeza en sus caras. Y uno puede ver, hermanos, la opresión diabólica, que las religiones malvadas del diablo. Porque, hermanos, si Jesús dijo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, el fruto de las falsas religiones es lo opuesto. Si Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pongan mi yugo sobre ustedes, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El diablo y las religiones atan. Entonces, hermanos, cuando escuchaba ese reporte de misiones, hermanos, me regocijaba en ver cuántos musulmanes están siendo salvos y debemos evangelizarlos, hermanos, y compartir con ellos el evangelio conforme podamos. De igual manera, con el católico romano, ¿verdad, hermanos? Con el católico romano, hermanos, de que sabe que Jesús dijo, ¿verdad?, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor también dice, no doblar nuestras rodillas tras estatuas. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. De Efesios 2, 8 al 9, esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, hablando que es la única forma de acercarnos a Dios que tenemos. Y por todas estas y más cosas, hermanos, nosotros debemos estar orando. Porque si muchos de ustedes recuerdan, hermanos, cuando íbamos o fueron a la iglesia católica, en mi caso cuando era niño, uno llega, hermanos, y uno entra y sale en tinieblas. Yo sé que en la iglesia cristiana puede pasar lo mismo también. Yo entré y salí en tinieblas muchas veces, pero se escucha el evangelio. Eventualmente la iluminación del Espíritu Santo puede venir y salvar. Pero bajo un sistema, hermanos, de religión falso, donde no se predique el evangelio, ¿cómo van a poder las personas ser salvas? ¿Cómo van a poder ser salvos?
Y concluyo con Lucas 19, por favor, en las pantallas, 41 al 44. Hermanos, debemos tratar de sentarnos con las personas. Y como les digo, Romanos 1 al 3 lo debería de estudiar con una Biblia de estudio. Debería de aprenderlo, hermanos. Como iglesia tal vez lo tenemos que enseñar, ¿verdad? Para enseñar y aprender cómo, hermanos, debemos evangelizar. Cómo debemos compartir el evangelio. Porque sabe, hermanos, qué horrible sea que uno de nuestros familiares fallezca y que no le hayamos explicado el evangelio, hermano. Y usted dirá, ¿y qué tal si no se quieren convertir? Bueno, Dios le dijo a Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 3, hijo de hombre, a ti te digo, si yo dijere al impío de cierto morirá, si tú no le advirtieres ni le amonestares para que él se convierta de su mal camino, ¿qué dice? El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré ¿de quién? De tu mano, le dice Dios a Ezequiel. Ezequiel 3 y en Ezequiel 33 Dios se lo vuelve a repetir. Pero si tú advirtieres al impío y él no se convirtiere de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero su sangre ya no la va a demandar Dios de mi mano. Si le advierte al impío y él se convierte, una alma habrá salido de la condenación. Y si usted ve, dice, su sangre demandaré de tu mano, le dice Dios a Ezequiel. Quien tenía el antiguo pacto, ¿cómo será de nosotros hoy, hermanos? Y por eso también, hermanos, debemos de vivir vidas, hermanos, de que no estemos dando un mal testimonio ante los no creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos casados, hermanos, tenemos que, parte de por qué debemos ser fieles a nuestra esposa es, amamos a Dios, eso debe ser lo primero, ¿verdad? Y por nuestro amor por Dios debemos de querer dar un buen testimonio del evangelio, ¿verdad? Porque ¿sabe algo, hermanos? Cuando yo voy a El Salvador, todos mis tíos son católicos. Todos han tenido muchas mujeres fuera del matrimonio. Y nunca se les demanda a ellos que le sean fieles a su esposa. A ninguna. Uno es predicador católico y dicen que es tan divertido hacia todos reírse, hermanos. Sacando a varias mujeres aparte de su esposa embarazada. Y todo está bien. Pero cuando yo voy allá, ¿sabe qué me dicen siempre? Qué bueno que usted viene con su esposa. Ellos mismos están esperando que yo llegue con mi esposa. Ahora yo sé que ocurren emergencias a veces y cosas así, ¿verdad? Pero el punto que yo estoy haciendo es ellos mismos lo están mirando a uno, hermanos, de una manera diferente, porque ellos saben en su corazón, hermanos, el estándar que el evangelio da, que el evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y nosotros, hermanos, debemos compartir el evangelio con ellos. Ahora, concluyo con esto. Lucas nos dice que Jesús entra a la ciudad, es alabado por todos. Pero después que hace esa entrada, Jesús dice que cuando llega cerca de la ciudad, al verla, dice, cuando Jesús mira la ciudad, porque sabe todo lo que va a pasar, lloró por la ciudad, dice, llora sobre ella, diciéndoles, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Porque no se querían arrepentir. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el Señor, hermano, comienza a ayunar al ver a la ciudad y usted sabe lo que va a ocurrir. El templo va a ser destruido. Israel va a salir, hermanos, y por 2000 años, ¿verdad? Hasta 1948 por fin han regresado y no tienen paz. Y por eso, hermanos, si usted ve, hermanos, las redes sociales, los noticieros, hay un odio contra Israel. Y Israel aún así sigue endurecido, hermanos. Aún así sigue endurecido. Y mi esposa trabaja para una señora, a pesar que ella es de Irán, pero yo no sé, hermano, si es de cuando Israel estuvo en Irán, que sigue, pero allá hay muchos judíos, hermanos, y ella es de religión judía. Y cuando me hablaba que si a mí me gustan los idiomas originales, la otra vez que fui a que me hiciera la limpieza, ¿verdad?, de cada 6 meses, hermanos, porque ella es dentista, y cuando estábamos hablando, hermanos, yo podía ver en ella, hermanos, porque la obligan a usar peluca nuevamente, porque no puede enseñar el pelo y está bajo el legalismo, y está bajo esos sistemas religiosos, ¿verdad, hermanos? Yo podía ver en ella su deseo, hermanos, de ser salva.
Y en todo nuestro alrededor hay personas que necesitan ser salvas, ¿verdad, hermanos? Y nosotros debemos predicarles el evangelio. No como Mahoma, ¿verdad? Que quiso entrar a obligarlos, pero sí, hermanos, orando y enseñándoles la palabra de Dios. Así nos ponemos de pie y oramos, hermanos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra y oramos, Señor, por todos nuestros familiares, Señor, que aún están, Padre,